Hola limones, bienvenidos un día más a un episodio de El Limonero Podcast. Para mí hoy es un día especial. He traído a charlar a un amigo mío que es desde la infancia, desde los 6 años. Carlos, que además de ser amigo mío es padre de 3, es abogado, socio en un despacho, ha estudiado 2 másters, ha emprendido, ha trabajado en multinacionales, también ha estudiado en un internado en el Reino Unido. Y es un apasionado por el aprendizaje o el desarrollo personal en sus facetas de hobbies. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien. Un poco nervioso porque me está entrevistando un amigo, pero por lo demás a gusto. Además luego tenemos una comida para los que no lo sepáis. Con lo cual, pues oye, hoy va a ser un día maravilloso, espero. Es verdad que no todos los días te entrevista un amigo para que nos escuche todo el mundo. Pero en el fondo vamos a hablar de lo que hablamos cada día. Correcto. La vida, ¿no? Eso espero, sí, sí. Y habiendo dicho todas estas cosas al principio, ¿no? De, oye, soy padre, abogado, he trabajado aquí, allí, he estudiado aquí, allí. ¿Alguna vez te has parado a pensar ostras, ¿cómo he llegado hasta aquí? Sí, yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos, ¿no? Sobre todo cuando te haces mayor. Porque es cuando has llegado más lejos, ¿no? Teóricamente, o por lo menos temporalmente. Sí, lo que pasa es que mi conclusión actual es que no me he traído yo aquí. El mundo me ha llevado de alguna manera, ¿no? Hay determinadas decisiones que he tomado yo, otras las han tomado por mí en su momento cuando era pequeño. Pero la realidad es que si tuviera que explicar, diseña tu carrera, ¿No pues tenías el camino planeado? no, para nada. O sea, quizá a lo mejor ya cuando acabé el máster jurídico, el LLM que hice en su momento, pues hombre, ahí tienes por lo menos una idea de que dices, bueno, me voy a dedicar a la profesión de abogado porque si he hecho todo esto será por algo, ¿no? Y sabes que dices, bueno, voy a ser abogado de alguna manera. No sé si voy a ser abogado de despacho, abogado de empresa, abogado por mi cuenta. Sí que sabía que me gustaban los negocios. Entonces, bueno, yo quería abogado vinculado a los negocios, ¿no? No la parte, digamos, de familia, personas, que pues me gusta menos. Más allá de eso, yo no tenía preconcebido ni diseñado nada. Porque tú te metiste a estudiar Derecho, ¿no? Cuando terminaste el colegio, el bachillerato y demás, dijiste, voy a estudiar Derecho. Sí, ¿Por hombre, qué? ¿Cómo supiste que dijiste, voy a estudiar Derecho? pues como mucha gente a esa edad, y por lo menos en nuestros tiempos, espero que ahora haya mejorado, tampoco teníamos una guía, no había un coaching, si lo quieres llamar así, de cómo eres tú en el colegio para que te den ideas de a qué te puedes dedicar. En el colegio te dicen, tú tienes que sacar tal nota en selectividad y ya verás tú qué haces con tu vida, ¿no? Entonces mi decisión se basó en lo que vi en mi casa. Mi padre es abogado, tengo tíos abogados, tengo un primo abogado, otra tía abogada, entonces sobre todo mi padre me influyó en el sentido de que yo veía lo que hacía él, las cosas chulas, los temas que llevaba, lo bonito que era, lo dinámico, y fue lo que me hizo nutrirme de decir, bueno, pues esto tiene buena pinta y además te puedes ganar la vida bien y poco más. No le di, o sea, me hubiera gustado que alguien me hubiera orientado porque a lo mejor hubiera descubierto otra cosa que me gusta más, porque también en mi caso concreto yo no tenía una pasión específica por nada. Me gusta el conocimiento y me gusta crecer, pero me gusta hacer deporte, me gusta estar con amigos. En esa época, pues las chicas pues te gustan un poco más, en fin, este tipo de cosas. Entonces no tenía clarísimo qué quería hacer, pero bueno, sí que había visto a mi padre y digo, bueno, pues esta vida me puede valer. Porque sí que es verdad que no, que hay un par de carreras que hay esa fama de el que vale, vale y el que no para Derecho. O el Pues, que vale, vale y el que no para ADE. pues eso es, o sea, yo también honestamente no creo que se me hubiera dado bien una ingeniería, por ejemplo. No se me dan mal las matemáticas, pero hay cosas que me atasco y pues, estoy seguro que no hubiera dado mi mejor versión. Y las artes, pues yo creo que tú me has visto dibujar. Pues a pesar de que mi madre pinta que es maravilloso, pues yo eso no lo he heredado. El fútbol, sí, se me daba bien. Lo que pasa es que se me daba bien también salir. Entonces no es muy compatible.
Por lo tanto, a lo único que más o menos podía aspirar lógicamente es, oye, algo que se base en el conocimiento, que eso sí que creo que es bueno que lo transmitamos. El conocimiento está ahí y puedes adquirirlo, y más ahora que el conocimiento está en todas partes y es prácticamente gratis. Entonces yo dije, como no tengo una valía especial para nada, no soy muy bueno en nada, ¿qué tengo que hacer? Saber cosas. Y que ese conocimiento me dé un poder, una habilidad que me haga permitirme ganarme la vida, ¿no? Otra gente con otro tipo de cualidades, yo no les recomendaría a lo mejor lo que hice yo. Pero en mi caso concreto, que soy una persona normal, pues el derecho a mí me abrió, y el mundo de los negocios, un mundo en el que sigo desarrollándome y aprendiendo cada día. Y eso es, yo creo, mi conclusión, en mi caso. Y a un chaval, es verdad que eres padre, ¿no? Y tus hijos todavía son pequeños. E intensos. E intensos, sí. Bueno, siempre lo van a ser. Sí. Tú también eres intenso. Por eso, o sea, normal. O sea, son míos fijo. Pero ¿qué le recomendarías a un chaval, ¿no? Que está en cuarto, primero, segundo de bachillerato, sobre que no tiene claro, sobre todo, que no tiene claro lo que quiere hacer y qué camino seguir? Pues mira, yo lo que creo es que, o sea, a nivel individual, el consejo a un chico, una chica que está en esas edades, es que pruebe cosas. Es decir, yo creo que es un momento en el que probar no tiene penalización grande. Sí, es muy barato, ¿no? El coste de oportunidad. Claro, al final dices, oye, pues inicia un deporte, inicia una actividad, viaja a otro país, ve otras culturas, conócete a ti mismo, mucho. Porque sí que descubres, cuando ya te conoces de verdad, sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que se te da bien. O sea, yo creo que hay cierto momento que somos conscientes de qué hacemos bien y qué hacemos mal. O qué hacemos menos bien, porque ahora nadie hace nada mal, pero yo sí, yo hay cosas que hago mal. Entonces, mi consejo, probar. Y en ese probar es cuando te conoces. Te pruebas en cosas intelectuales, te pruebas en cosas de deportes, físicas, te pruebas en hablar en público, pruebas en negociar cosas. Aunque no, o sea, a ciertas edades parece que no hay que negociar, pero en la vida siempre hay que negociar. Entonces, pruebas, que hagan pruebas de todo tipo y que no tengan miedo. Y si esa prueba les lleva a que un año suspenden, pues da igual. O sea, es que la vida, con lo larga que es, lo que no puede ser es que no hagas la inversión en el momento adecuado, que es cuando eres joven, y todos esos percances no son un problema, si lo ves con perspectiva. ¿Y por qué crees que la gente piensa que no, que lo que tienes que hacer es estudiar, sacarte tus cursos, no suspender? Porque es lo más seguro. Entre comillas, es lo más, en términos porcentuales, lo que da un resultado más evidente. ¿Y eso por qué viene? Por el miedo. Que la gente lo que tiene es miedo. O sea, ¿los padres crees que tenemos miedo? Por supuesto. Yo tengo miedo de que mis hijos hagan daño, ahora que son pequeños, de que les rompan el corazón cuando toque, tengo miedo de que sufran, tengo miedo de defraudarles. El miedo está ahí y yo creo que no hay que negarlo. Lo que tenemos que hacer es gestionarlo. Y esa gestión del miedo, cuanto más te desprendes de él, normalmente tienes mejores resultados. Es decir, el miedo bloquea, el miedo limita, el miedo te hace que no hagas lo que hay que hacer o que no hagas lo que habría que hacer. Cuando viene un abusón y no actúas, es el miedo el que te está frenando. Y cuando no haces lo adecuado por miedo a no sé qué, entonces yo creo que el miedo es la principal fuente de problemas en el mundo. O sea, el miedo es el mal absoluto. ¿Qué pasa? Que lo tenemos todos, no hay que negarlo y hay que intentar ir desprendiéndose de él. Yo tengo alguna ventaja por mi forma de ser, que hay en ciertos aspectos que no he tenido miedo, que otra gente lo llamaría inconsciencia, ¿vale? Es decir, yo monto un despacho con 2 niños pequeños, la hipoteca, y la gente diría, pero este señor está loco. ¿Tienes clientes? No. Pues surgieron, ¿no? Porque fue un poco inconsciente, pero es verdad que esa falta de miedo me hizo progresar más rápido de lo que en términos de estándares debería, ¿no? Entonces yo qué diría, oye, no tengáis miedo a fallar.
Es que fallar es lo normal, de hecho. Entonces, prueba y obvio, hay que medir, ¿no? Hay que medir, no puedes... No, tírate por un acantilado sin cuerda, que no pasa nada. No. No, papá, es que escuché a Carlos en el Limonero Exacto. y dijo que no pasaba nada por suspender y por eso suspendió el recreo también. Exactamente. Bueno, es decir, suspender o aprobar, como todo, ¿no? Estos, al final los colegios tienen sus reglas y sus historias. Yo creo que lo que no hay es que suspender en la vida. Eso es lo que creo que hay. Desarróllame esto, porfa. O sea, no podemos calificar a las personas por unas notas en unas materias técnicas o no técnicas que hay en los colegios, ¿no? A mí me pasa ahora con mis hijos que me mandan notas y la mayor tiene 8 años y tiene unas notas con una descripción y un detalle que yo digo, pero Dios mío, si tiene 8 años. O sea, si yo con 8 años yo creo que no sabía ni leer bien, en mi caso concreto además. Pues aquí no, aquí este es un colegio que está muy bien, pero es un poco estricto, tiene mucho nivel académico, que no sé hasta qué punto eso es lo que correcto. Entonces yo a mi hija la mayor, que es muy exigente consigo misma, le quito hierro y digo, oye, las notas dan un poco igual, lo que tienes que estar contenta, disfrutar. Y esto se lo diría a cualquier persona. ¿Qué es eso de que suspendes? O sea, bueno, usted suspende una asignatura, igual que si usted suspende y si tiene que hacer un salto de longitud y no llega pues suspende. Pero eso no te define. Eso define que en eso no lo has hecho bien por lo que sea, porque no lo sabías, porque no has estudiado y eres un vago o lo que sea. Cualquier razón, ¿no? Porque estabas enfermo, porque tienes un problema en tu casa. Que eso es otra. Oye, la gente no somos robots. Y los niños menos. Un niño puede tener un problema en su casa, puede estar preocupado, se pueden estar metiendo con él, puede estar creciendo y no tiene algún problema de identidad. Y no hablo de identidad de género, que es lo que está de moda, sino de identidad. Hay momentos que estás perdido. Sí, ¿quién soy? Tienes una edad y dices, ¿yo qué hago aquí? No, en fin. Entonces, no se puede exigir que aprobar o suspender dependa de que si el día del examen estabas espabilado, ¿no? Y además nunca ni suspendes ni nunca apruebas del todo. O sea, todos los días estás evaluándote, ¿no? Hoy nos estamos evaluando aquí también. Entonces, y tiene una lectura negativa de, joder, todos los días tengo que hacer cosas, y una positiva, todos los días tienes la oportunidad de hacerlo bien, ¿no? Entonces, la gente joven, estáis en el mejor momento de la historia de la humanidad, con la mayor información posible, la mayor tecnología, los mayores recursos de todo tipo al alcance de todos. Disfrutemos. O sea, no puede ser que estemos agobiados en un momento de la historia que es el mejor. O sea, por lo menos en el mundo occidental. Sin duda. Me encanta que lances este mensaje positivo porque es verdad que muchas veces tendemos a mirar solamente lo malo, lo que no tenemos, lo que nos falta, a lo que nos ha costado para llegar a donde sea, ¿no? Y dices, ostras, si analizas la historia de la humanidad, es en el momento en el que... Yo me quedo aquí. Yo no quiero para ir para atrás. Igual a los 18... Bueno, pero es otro tema, eso no puedo arreglarlo. Eso me lo pasaba muy bien y era aún más inconsciente. Aún. Entonces, por coger el guante de todo lo que has dicho, ¿no? ¿En qué consejos le podríamos dar a un adolescente que no sabe lo que quiere hacer, un chaval que está en cuarto, primero o segundo de bachillerato, ¿no? Que no tenga miedo, que pruebe. Que trate de evitar el miedo o controlarlo. Que no lo tenga igual. Que sepa que es miedo, ¿no? Que sepa lo que es. El miedo... Porque, esto es miedo. Y cuando sabes que es miedo, lo puedes gestionar. Eso es. Pues si no te bloquea, ¿no? Sí, porque el miedo además se manifiesta de muchas formas. O sea, para mí el miedo es lo contrario al amor, ¿vale? O sea, al final el miedo es lo que te hace estar mosqueado cuando te hacen una pregunta y ¿este qué querrá? Joder. Y a lo mejor se está preguntando normal. O sea... Fíjate, yo creo que hoy en día pasa mucho, como tenemos tanto y tenemos tantas opciones de las que elegir, nos bloquea el miedo de estar eligiendo lo correcto. ¿Sabes? El FOMO este que dicen, ¿no? El fear of missing out. Que es, oye, ¿y si hago esto? Porque al final... Es que si haces eso, no haces lo otro. Exactamente, una cosa que te he dicho yo muchas veces de no se puede tener todo. Y correcto. te dicen, pues sí que se puede. Bueno, porque ahí hablamos de temas materiales que tampoco se puede tener todo. Efectivamente, ¿no? Pero no se puede tener todo, ¿no? Aunque tengas 15 coches en tu garaje,
eso puedes conducir uno a la vez, ¿sabes? Ya. Entonces tienes que elegir. Correcto. Y creo que muchas veces los chavales tienen ese miedo de, ¿y si cojo esto y me equivoco? Pero va un poco alineado con lo que estabas diciendo, ¿no? El probar, prueba. Si es que tienes tiempo. Es que se puede, ¿no? Terminas cuarto de la ESO y pasas al bachillerato. ¿Y qué bachillerato elijo? Es que no lo sé. Pues elige uno y si no, te cambias. Exactamente. Yo me cambié. ¿Ah, sí? No me sí. acuerdo. Yo empecé con el tecnológico Y luego dijiste, y luego me voy con Carlos. Me voy con Carlos al de Ciencias Sociales. Sí, es verdad. Efectivamente. Sí. Es verdad, no me acordaba. Es verdad que luego tienes que hacer un poquito más. Pues, oye, a mí me dijeron, oye, tienes que pasar la historia de primero y la historia y las matemáticas de primero. Y dices, vale, de ciencias sociales, ¿no? Sí. Bueno, pues vale. Es que eso, si lo piensas, eso es una tontería, no pasa nada. Efectivamente. Y cuando dice la gente, no, es que si me cambio de trabajo, ¿no? Pues cuando ya la gente cree que se pone la cosa más seria, que es igual. Cambiarse de trabajo para un adulto es igual de traumático que cambiarse de carrera para un universitario, cambiarse de módulo para un escolar. O sea, cuando decimos, no, hijo, es que eso no es un problema. Bueno, no es un problema para ti, que tienes 40 años y ya has pasado. Para él es un drama. Como para ti es cambiarte de casa, divorciarte o lo que sea, ¿no? Entonces, problemas, la ventaja que tiene la vida es que problemas vamos a tener todos. Es decir, Sí. es como la salud, se te va a estropear y te vas a morir, eso es seguro. Con lo cual, tampoco te preocupes excesivamente. ¿Vas a tener problemas? Sí. Bienvenido al club. Aprende cómo resolverlos. Claro, no pasa nada, es decir, los vas a tener, no sabes cuáles, esa es la gracia. Bueno, y no sabes si algunos los has generado tú o te vienen impuestos o lo que sea, porque si ahora cae un meteorito, pues nadie lo preveía. Si hay una guerra, pues obviamente tú no tienes mucha culpa, ¿no? Pero te puede ocurrir. Entonces, responsabilízate de lo que depende de ti, exclusivamente. Y de cómo reaccionas a lo que te va ocurriendo, lo que eliges y lo que no eliges. Y eso es tu única capacidad. Es decir, pensar que tenemos mayor capacidad sobre el destino nuestro y el de los demás que ir capeando temporal más o menos es muy osado. O sea, yo creo que esto es como surfear. O sea, tú estás ahí con tu tabla y te viene una ola y tú haces lo que puedes. Y dices, no, es que yo ya sabía cuando me levanté por la mañana que a las 3:15 yo sería esa ola. Pues no, ni lo sabes tú ni nadie. Con lo cual no contemos películas de éxito absoluto, que no, que mucha gente que ha tenido éxito del que se entiende hoy en día ha sido por un... Fortuito, ¿no? Estaba fortuito. en el momento... Él estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero Sí. ha habido otra gente que estaba haciendo lo mismo y no le pasó. Que evidentemente si haces muchas cosas y muy bien, normalmente te suele pasar, por supuesto. Por probabilidad. Sí, por probabilidad. El que está haciendo lo que tiene que hacer, normalmente le pasa lo que tiene que pasar. Pero también es verdad que a veces no. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es desprenderse del resultado. O sea, tú tienes que hacer lo que hay que hacer. Pero el resultado no depende exclusivamente de ti. Por lo tanto, tampoco... Siguiendo esto y hablando de las elecciones, ¿no? Lo que tú eliges hacer y lo que depende de ti y demás. Durante tu carrera, tu vida, ¿qué crees, qué cosas has hecho que hayan marcado una diferencia, ¿no? Que te hayan hecho llegar a donde estás? Sí. Porque podías haber llegado a donde estás De otra forma. de muchas maneras, ¿no? Correcto. Pero ¿qué crees que han marcado y Pues igual lo has, no, yo creo que hay tres. lo has reflexionado. Sí, yo creo que tengo tres y en tres momentos de mi vida distintos y uno no lo decidí yo. Es decir, la primera gran decisión o que para mí marcó mucho fue ir a estudiar fuera, ¿no? A Inglaterra. Esa fue una decisión de mis padres. Evidentemente, si yo me hubiera negado en rotundo, pues a lo mejor no me hubieran mandado, no lo sé. Pero yo también estaba abierto, había ido mi hermano 2 años antes, entonces ya lo había visto que había vuelto vivo y no pasaba nada. Entonces, que eso ayuda. Yo como hermano pequeño, pues ver a tu hermano hacer algo y que vuelve y que le ves cambiado y con cosas buenas y tal, pues me motivó, ¿no? O sea, supongo que para él fue más difícil que para mí. Entonces, esa quizá fue la primera en términos temporales que para mí sí que me supuso un cambio porque yo era un niño muy inquieto, no paraba. Bueno, yo ahí... ahí puedes hablar libremente. O sea, obviamente ahí hubo un antes y un después en quién es Carlos. O sea, Sí. de suspender hasta el recreo
Sí. y de que Sí, me daba igual qué el podemos colegio. hacer con este niño que... Sí, sí, Bueno, sí. ¿en qué edad te fuiste? ¿Te fuiste como en Mm, sexto de primaria? 13 años. Yo creo que cumplí 14 allí. Que era el ¿Lo Year 9 hiciste, o o Year 10. No sé igual cuándo es el hiciste examen tercero, estatal este de Inglaterra, es el en NT. cuarto? Lo hiciste un año En antes. tercero, de eso. Tercero era eso, tercero era eso. Pero antes era como... Bueno, al final siempre libraba, ¿no? Porque, Sí, bueno, siempre luego librabas estudiaba porque porque, tu o padre te sea, peinaba, y pues ¿sabes? exactamente me peinaba. No, y hombre, y lo bueno es que no era incapaz. O Sí. sea, era una cuestión de que me daba igual el colegio y entre muchas otras cosas. Yo vivía en mi mundo, tenía un mundo interior brutal, que sigo teniendo, la verdad, pero menos, que no me dejan. Entonces, Saca el hueco, saca el hay hueco. que sacar el hueco. Entonces, simplemente el colegio no era de mi interés, pero así. Y te fuiste y de repente llega un Carlos que dices, Sí, pero ahí hay, ¿este exacto. qué ha pasado? O sea, Pues también hay que poner un poco de contexto. Yo en mi casa en Madrid, mi padre trabajaba mucho y sigue, por cierto, y mi madre es un espíritu libre en general, que tú lo sabes, y tampoco es la persona que más te exigía. Tú llegabas a casa y te daba de merendar y luego si estudiabas, jugabas a la consola o te ibas a jugar al fútbol, no te voy a decir que le daba igual, pero bueno, casi. Entonces, bueno, pero esa libertad también a mí me vino muy bien. te da responsabilidad. No, y a mí me vino muy bien cuando supe manejarla. Lo que pasa es que antes no. Yo con cierta edad, pues yo decía, ¿qué quiero hacer? Jugar, pues jugaba. ¿Qué hay que hacer deberes? No me interesaba. Así. A eso es con lo que quiero decir es, ¿qué pasó con Inglaterra? Y digo Inglaterra o cualquier Pues te sitio, fuiste a estudiar en un a internado. un internado. Que ahí había unas reglas muy estrictas. Que para mí en ese momento, ¿Reglas o estructura? las dos. O sea, la estructura era muy organizada porque al final tienes, no sé, 80 chavales internos y no sé cuántos externos, eso ahí tiene que haber un orden porque no puede ser... Tú tienes 3 en casa yo y tengo tiene que haber un 3 orden, y tiene que imagínate haber, 80. pues eso. Entonces, a mí que me vino súper bien, y ya no entro en el inglés o no inglés, que por supuesto que mejoró el inglés, pero fíjate, lo pondría casi en lo último de lo que yo aprendí allí. Yo aprendí a tener cierto orden y cierto rigor, ¿vale? Pues mi tendencia natural es a mí me gusta el desorden, en cierto modo, pero el orden me viene bien, como a todo el mundo yo creo, pero bueno, en mi caso me vino muy bien tener unos horarios de estudio, unos horarios de deporte, unos horarios de levantarte estrictos, todo eso que en mi casa era un poquito más light, que oye, que por otro lado, cuando ya tienes tú la autorresponsabilidad, que en tu casa sea así, es bueno. Pero ¿qué pasó? Que pues, que muy simple, es que me pusieron a estudiar 2 horas al día. Joder, pues con 2 horas al día, si no apruebas, también háztelo mirar. Vale, una cosa es que apruebes, pero otra Bueno, cosa es que te no, genera, o cambié sea, completamente. cambiaste, o O sea, sea, es como si te hubiesen puesto un chip. digamos que descubrí el amor por el conocimiento. El conocimiento en sentido amplio. Y, y aquí te voy a preguntar, ¿por qué el sistema británico era diferente al español? O sea, me refiero, ¿cómo llegas a ese amor? Además de, pues te tienes que sentar y te dan una estructura y tal. Porque es verdad que el sistema británico es diferente. O sea, Sí, te escucha más. o sea, en mi caso concreto, ¿vale? Y que no sé cómo es ahora, ni el colegio de Inglaterra, un colegio buenísimo, o sea, un colegio muy, muy, muy top en ese mundo, ¿no? Entonces, tenían mucha inquietud por saber cada niño cómo era, para darle lo que en teoría necesitaba, sabiendo que hay unos mínimos, ¿no? Entonces yo sabía que yo el deporte siempre me ha ayudado mucho. ¿Ves? Te iba a preguntar, has mencionado varias veces el deporte y te iba a preguntar, es que es verdad que en otros sistemas educativos, pero hablando un poco del británico, el deporte es una herramienta más de Es, educación y de formación y de crecimiento. Aquí en España no es así, aquí es, bueno, educación física, bueno, sí, pero como una asignatura, pero no... bueno, claro, si la comparo con lo que teníamos nosotros, es que es un abismo. O sea, porque teníamos educación física, que no sé si eran 2 veces por semana, o ya, no me acuerdo. Y luego yo, porque estaba en el equipo de fútbol y no sé qué, pues hacía más deporte, pero Pero no es... No, o sea, aquí educación física es, bah, pues haces educación física y ya, y como que es sí, una preocupación menos de las notas, sí, y lo otro, y que estés una extraescolar, pues te dicen, pues fantástico, ¿sabes? felicidades, sí. Disfruta. Pero no es, No, no, no no. es un,
no está encajado dentro de ese esquema por lo menos en educativo. el colegio que estuve yo de Inglaterra, es que el deporte no era una asignatura, era una forma de vida. Tenías equipos transversales de distintas clases y distintos cursos que hacían competiciones, gincanas, competiciones de correr, competiciones de tenis, competiciones... Y el deporte estaba siempre presente, tanto como una asignatura como, oye, pues el sábado vamos a hacer campeonato de tenis toda la mañana o de piscina y por equipos y tú eras de una casa, ¿no? Como en Harry Potter. Pues tú eres de la casa no sé qué y entonces vas con tu polo y juegas a... Y esto era así, o sea, no es una coña. Entonces, a mí me vino... ¿A mí qué me pasó? Que me generaron motivación. Es decir, ¿qué me pasaba en el Colegio de España? Y no es culpa del Colegio de España, era mía. Pues que es que yo no sentía que nada me motivara. O sea, yo iba ahí, me leía en el libro, no sé qué, yo me aburría. Fíjate, después no, después cuando fuimos un poco más mayores, hubo algún profesor que nos marcó. A mí el profesor de historia, que era el director, don Javier, a mí me marcó porque me motivó y me hizo amar la historia y disfrutarla, ¿no? Porque te la contaba con cómo la veía él, es decir, ese tipo de cosas las que yo he necesitado en la vida y me sigue pasando. O sea, tengo un problema que si no me creo algo, un proyecto, o sea, yo si me voy a una empresa y no me creo el proyecto, voy a fracasar. Porque lo que hablan del commitment, o sea, y el commitment es real. Si es inventado, yo desaparezco de la ecuación. Entonces, yo tengo que estar en sitios en los que crea que el sitio va a donde quiere ir y que estoy de acuerdo a donde quiere ir y que hace lo que tiene que hacer. Si no, me desprendo. Es un problema, porque claro, en situaciones en las que no hay eso, yo fallo. Entonces tengo que, una de dos, o buscarme sitios que tengan eso, o aprender a no fallar ahí. Y eso es un tema que tengo yo, y no sé si lo tienen otros niños, yo lo tenía. Pero yo creo que es interesante para lograr cosas con más potencia. Eso es la cara, ¿no? Y la cara mala es que si no hay proyecto que te crees y tal, no haces nada. Ahora, si hay, yo soy el que da mucho más que otros, porque estoy a tope y me lo creo. Y eso me pasó en Inglaterra. Es que yo me creía al colegio, me creía a los profesores, me creía el deporte que estaba haciendo, me creía que tenía que ayudar a mis compañeros porque había que conseguir un objetivo común en el deporte o en lo que fuera, ¿no? De hecho, me metí en una cosa que se llamaba CCF, que era el Cadet Force, que es como los Scouts, pero con armas y con un poquito más sofisticado, te pones un traje más chulo. Es como Formación militar de supervivencia. Sí, y claro que yo era anti eso, tú me conoces, es que yo no, o sea, a mí por una tienda de campaña no es lo que más me gustaba del mundo. Que voy a tener que retozar ahí en el barro. Sí, y pues acabé estando una semana subiendo en un monte y no sé qué con un mapa y que teníamos que salir, que dices, joder, qué guay. Mira, y llegué a donde, aquí, o sea, aquí, no me perdí. Entonces, yo para mí Inglaterra fue motivación. Era un sitio en el que yo estaba motivado, estaba impregnado de actividad, de estímulos. De estímulos. Positivos. Sí, estímulos positivos, no una pantalla viendo Instagram, no, estímulos de hacer cosas, que me movían a hacer cosas. Y de hecho, no es que solo aprobara, es que saqué, o sea, creo que tenía, no sé, 6 sobresalientes y 3 notables, una cosa salvaje, o sea, porque es verdad que a mí si me das, yo doy, ¿no? O sea, tiro, pero es que... entonces, volviendo a tu principal pregunta, oye, tus hitos de la vida, Inglaterra, decidido por mis padres, fue uno clarísimo que me cambió, ¿no? Me cambió la vida en el sentido de cambié yo. Y cuando uno cambia, te cambia la vida, dice la gente. Qué curioso, dice, estoy en el mismo sitio y están pasando cosas distintas. Sí, porque luego volviste al mismo colegio. Con mis mismos amigos. Mismos profesores, y mismo sistema y de repente de suspender 6 a sacar sobresalientes. Correcto, tal cual. Y por supuesto, ninguna preconcepción por parte del colegio, es decir, el colegio empezó de cero y yo empecé de cero, es decir, no me dijeron, no, ¿cómo estás suspendida? No, a lo mejor los primeros meses decían, ¿qué ha pasado aquí con este chaval? ¿No? Pero ¿qué hace los deberes? Está copiando. Pero bueno, que fue bien y ese fue el primer hito. El segundo hito, quizá más relevante, aunque no es que se haya trasladado nada materialmente ahora, fue cuando hice un MBA. Un MBA que hice a la vez que trabajaba.
que fue durillo porque, bueno, al final trabajas y luego el fin de semana y me acababa de casar, no tenía hijos, pero ahí me vino muy bien también para ver una serie de materias que en la carrera pues me habían quedado más cojas, a pesar de que había estudiado Derecho y Economía, pues había cosas que yo quería profundizar en finanzas, contabilidad. Es verdad que ahí yo noté que también te abrió la mente. O Sí, sea, porque saliste del derecho, del puro no, derecho. no del derecho, sino del carril este que decías, oye, pues me he metido aquí porque es lo que he visto y tal, y boom. Y empezaste a ver otras cosas, empezaste a probar Exactamente. cosas fuera de tu burbuja. Incómodas además, porque no era un sitio en el que yo, o Sí, sea, que a lo mejor no habías visto. o sea, Bueno, hacer un llevabas. derivado para analizar la cotización de un producto derivado, pues es que no era yo el tío No más... lo había visto nunca, No realmente. sabía ni lo que era. De hecho, creo que ya se me ha olvidado, pero en ese momento lo supe, ¿no? Entonces conoces otro tipo de gente, gente que viene de otros países, gente que se dedica a otras cosas, desde un tío de marketing a un ingeniero que está en una obra, hasta uno que tiene temas de marcas. O sea, había ahí una serie de gente que te enriquece. O sea, el máster del que hice, ese MBA, me enriqueció por las materias de los profesores, pero mucho por los alumnos. Y que ahora tengo amigos, de hecho, que son... Y que me han llenado cosas en mi vida que me hacen quizá también ser el que soy ahora mismo, ¿no? Entonces, Qué bueno es estar abierto a otros ambientes. total. El conocer. No, ostras, pasa mucho. Mis amigos, si yo he estudiado Derecho y soy abogado, mis amigos todos abogados, ¿no? Si soy médico, todos médicos. Si soy carpintero, todos carpinteros. Pero el enriquecerte con. Ah, pues mira, tengo un amigo que es carpintero, otro que es médico, otro que es. Pues puedes mirar a las mismas cosas con distintas Tot- perspectivas y te puede enriquecer un Correcto. montón. Eso es, en mi caso es maravilloso, me encanta y de hecho cada vez lo esfuerzo más, hacer cosas raras, de decir, venga, voy a hacer no sé qué. Pues yo qué sé, hace 2 años me fui con un amigo a un retiro en Segovia espiritual, o sea, con eso te digo todo. Tú, Exactamente, entonces, quiero decir, creo que ese germen de la inquietud por el saber, que nació en Inglaterra, por decirlo en algún momento, que no sé cuándo nació, luego se ha ido manifestando, ¿no? Entonces, el segundo hito, pues yo creo que fue el MBA con todos los matices que tú quieras, ¿no? Y con matiz personal, oye, yo ya estaba casado, además tenía una ventaja que es que mi mujer montaba mucho a caballo, entonces ese tiempo que yo dedicaba al máster no le dolía tanto a ella porque estaba haciendo otra cosa divertida, que hay gente que tiene otras situaciones más complicadas. Eh, y el tercero, yo creo, fue montar un despacho por mi cuenta, que no es así, ¿no? Me uní al despacho de unos amigos, en concreto de Ramón, que ha estado aquí, Ramón es Álvarez verdad. Limón, Hola, un saludo, Ramón. que es muy amigo, como sabes. Otro tío curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ramón es un crack. Me abrió las puertas de su casa. Yo dejo una multinacional en la que me iba muy bien y que me podía haber ido a otra, porque al final esto, ¿no? Yo era el director de la asesoría de una multinacional y tengo, digamos, discrepancias con el secretario general y salgo y digo, bueno, tengo la opción de elegir ahora mismo. ¿Qué hago? ¿Me voy a otro sitio y no sé qué? ¿Me voy a un despacho, pero ya totalmente organizado? ¿O pruebo a ver si soy capaz de hacer algo yo solo y crear algo yo solo? Con ayuda, por supuesto. Y dije, bueno, pues Ahí voy te a... empujé, o sea, Sí, ahí no me hablamos mucho acuerdo de de, hablar tío, de eso. tienes que hacer esto, te va a ir muy bien, te va a ir Lo muy que bien. pasa es que, bueno, por daros contexto, tenía 2 hijos ya. Sí, no, es verdad. Eh, El miedo, el miedo, el efectivamente. miedo. En mi casa había distintas opiniones. Digamos que mi mujer me apoya siempre, entonces, pues bueno, eso Eso es facilita una mucho. bendición, porque no es un apoyo de boquilla, es un apoyo real. Pero ¿sabes lo que me ha dicho María muchas veces? Dices, yo es que, o sea, como lo que se propone lo saca, pues yo sé que va a ir bien. Bueno, ya, pero Te pues pone presión, te pone no, presión. no, es maravilloso que alguien piense así de ti, ¿no? Piense así de bien. Y luego hay otra gente de entorno cercano que por miedo seguramente pues no me empujaba tanto, ¿no? Por decirlo así. Lo hice porque eso ocurrió. Estoy riendo porque estoy escuchando esa voz. Esa voz también la has oído tú, ¿verdad? Esa voz, Esa- sí. entonces, em,
lo hago y curiosamente el universo me lo recompensa con que mi primer cliente es la multinacional de la que me voy y con unas condiciones muy buenas. Con lo cual, ese primer desierto que se suele pasar cuando montas cualquier negocio, que tú sabes bien también, pues no lo tuve tanto, porque oye, yo empecé ya con dirección asistida, ¿no? Entonces me permitió poder buscar clientes, hacer tal, sin esa presión de que, joder, no voy a comer mañana, no. Tuve la enorme suerte de que desde el minuto 1, fruto de esta salida abrupta, pues lo que pasó es que el secretario general le echaron y, bueno, pasó de ahí un poco de todo. Y pues me necesitaban y oye, pues yo encantado de ayudar, porque gracias también salí bien, que es importante. Yo salí agradecido porque aprendí muchísimo ahí y eso también hay que... Esto que dices de salir agradecido o de ser agradecido, creo que es fundamental, ¿no? Que cuando te hacía la primera pregunta de ¿en algún momento te has planteado cómo has llegado hasta aquí? Yo me la planteo muchas veces y cada vez soy más agradecido de, ostras, es que somos unos afortunados, ¿no? Totalmente. Somos unos afortunados de tener salud, somos unos afortunados de poder hacer, de tener inquietudes, Poder elegir ya de poder es... elegir, O efectivamente. sea, Hay gente que no puede elegir. exactamente. Entonces yo dije, bueno, pues oye, empecé el negocio, empiezas ya a saber lo que es... En mi caso me vino bien también porque yo nunca había tenido... Te bajó los pies a la tierra también. Sí, porque yo nunca había tenido necesidades económicas y a ver, que no se me malentienda, tampoco las tuve ahí. Pero en mi cabeza sí, porque yo venía de un... Sí, no. Porque tenías la seguridad donde tú estás en una empresa y sabes que a final de mes te van a pagar. Y que es una seguridad que luego la podíamos hablar, que es Efectivamente. muy mental esa Yo, seguridad. yo trabajé en una empresa donde al final cerró, pero que era como, oye, que este Cerraron mes, y te han dejado con la puerta y tú dentro. Y dices, ¿qué pasa aquí? que este mes no ha llegado la sí, nómina, ¿dónde que han está lo pasado mío? ya 20 días y no me ha llegado el dinero. Sí, por ¿no? eso yo también me sirvió para que esa seguridad que aparentemente te dan las empresas y tal, yo ahora creo en mi autoseguridad, es decir, yo me la genero. El valor que yo tengo es el mío y el que puedo aportar. Y lo puedo aportar por cuenta ajena, por cuenta propia, en un despacho, en una empresa, pero el que crea que el caparazón de una compañía le da una seguridad es porque es un holograma. O sea, la seguridad te la das tú todos los días haciendo lo que hay que hacer. Tú todos los días haciendo las cosas bien. Tú todos los días siendo un buen compañero, un buen jefe, un buen subordinado, lo que te toque en cada momento, es lo que hace que te vaya bien al final. Una compañía, pues sí, pues te puede dar, pues mira qué bien, pues, tu cartelito, ¿no?, del nombre de turno y pues molas mucho, pero da igual. Eso no. Hablando de haz lo que hay que hacer y demás, ¿qué crees? Y que tú ves al final por tu trabajo, ¿no? Eres abogado mercantilista, estás analizando empresas, apoyando empresas y viendo sus negocios. ¿Qué tipo de perfil crees o de cosas se van a necesitar en el futuro? O sea, en el Bueno, corto o medio plazo de habilidades, ¿no? Para que un chaval diga, ostras, igual no me hace falta empollarme en los ríos de España. Siento a todos los profes y a todos los padres que quieran, pero igual si me pongo a, como decías tú antes, a negociar cosas. Sí. Y aprendo de oratoria y aprendo. ¿Qué ves tú A ver, desde tu perspectiva que digas, oye, el Superman del mañana necesita estas cosas? pues a ver, es verdad que yo estoy sesgado por a lo que me dedico, ¿vale? O sea que a lo mejor en algún otro ámbito hay cosas que a mí se me van a escapar. Cosas comunes, fíjate, yo creo la filosofía. La filosofía, la filosofía en general, la clásica y la actual, que es que la gente se cree que ya no existe filosofía, claro que existe. O sea, la filosofía y los conceptos básicos de la humanidad, incluso ya si me pudiera la carta de los Reyes Magos, y las trascendentales, la espiritualidad también. Es decir, yo creo que ya se está empezando a ver que hay algo más de lo que vemos. Y llámalo Dios, me da lo mismo. O sea, da igual.
Entonces yo creo que el futuro tiene que haber gente que tenga lo conceptual muy claro, porque lo material y lo operativo ya no lo haremos. Entonces, no lo haremos, no sé en qué plazo, pero te digo, en nuestra profesión ya hay herramientas de inteligencia artificial que te hacen esbozos de contratos, que te hacen esbozos de análisis, y por lo tanto el abogado de turno ya no se pone en papel en blanco referencia al caso, no. Ya lo que tienes que leer eso que ha hecho ese ser artificial, analizarlo, sacarle matices, ver la profundidad o no profundidad de sus análisis y ver los conceptos básicos de las cosas, ¿no? Que al final en nuestra profesión hay que simplificar mucho, porque el derecho lo que pasa es que te llega un mare magnum de información con muchos detalles y tienes tú que simplificar. La clave es simplificarlo para dar una buena solución, ¿no? Entonces yo creo que la gente joven, bueno, toda, o sea, nosotros también, o sea, que todos tenemos que hacerlo, pero la gente joven tiene que, la filosofía y la trascendencia es fundamental. El deporte es fundamental, pero no por salir guapo, es que es fundamental. O sea, el deporte y la alimentación es fundamental. No puede ser que hoy en día con el conocimiento que tenemos haya gente con los semejantes problemas a edades tan tempranas. O sea, no puede ser. Porque es que ¿cómo vas a hacer bien tu trabajo? ¿Cómo te va a ir bien si no estás bien físicamente? O sea, el cuerpo hay que cuidarlo y eso no significa que no salgas con tus amigos ni no sé qué. Por supuesto, todo el mundo... O que comas una o que cosa o la comas, otra, pero, sí. pero en tu mundo normal Que lo tienes que tener en mente. el cuerpo es tu herramienta. Tu cerebro, ¿cómo va a funcionar bien si no lo cuidas bien? Entonces, al final, oye, hay que cuidar la cabeza, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar los pensamientos. Y ahí es donde digo la filosofía, la ética, porque hay que aprender a pensar. Es decir, a mí que alguien se aprenda a hacer una derivada, que seguro que por cierto, la tendremos que saber, no podemos delegar todo en las máquinas. Sí, porque si no, te la cuelan. Pero el futuro lo veo muy conceptual y muy de simplificar y atraer y ser capaz de gestionar las herramientas que la tecnología nos va a ir dando. Porque ahora mismo tenemos tecnología creada por humanos, pero yo creo que en breve habrá tecnología creada por esas propias inteligencias, que entonces no sabremos cómo se habrá generado. Y va a ser un reto también decir, ¿y esto cómo funciona? Si es que ni lo he creado yo, lo ha creado Pepito IA. Entonces, yo creo que también nos vamos a enfrentar a un momento de la historia en el que va a haber mucho tiempo libre. Entonces yo creo que la gente no tiene que pensar tanto en cómo de útil o no útil voy a ser, porque quizá seamos menos útiles, porque ya habrá otros seres que hagan ciertas cosas, sino que aprendamos a gestionar el tiempo libre, porque claro, han pasado, ¿no? En los últimos 200 años hemos pasado de vivir hasta los 50, 40, a sobrepasar los 100. Eso ya ha generado un cambio vital que es importante tenerlo en cuenta, porque claro, la humanidad no estaba pensada para eso. Y ahora hay que pensar, voy a vivir 100 y además voy a tener tiempo libre. Y, o sea, desde los 30 hasta los 100, no lo sé. ¿Qué voy a hacer, no? No, pero lo hay. Sí. O sea, hay más tiempo libre, ya lo hay. Y el que diga que no, obviamente si tienes una profesión muy exigente te puedes dedicar, porque a los trabajos le puedes dedicar lo que quieras. Pueden ser infinitos. Pero en términos generales, hay más tiempo libre. Y eso es así porque lo ves, hay más ocio, hay más cine, más tenis, más pádel, más torneos, más... Entonces yo creo que hay que educar a los niños pensando en que va a haber un futuro que no sé cómo se va a configurar, en el que creo que la vida, o sea, vivir va a ser gratis, yo creo. O sea, vas a tener una vida X, ¿vale? Obviamente no va a salir en un Lamborghini. Y el que quiera ciertas cosas tendrá que hacer ciertas tareas que ya se verá cuáles son. Y por lo tanto va a haber acceso a tiempo libre que hay que saber gestionar. Porque el ser humano lleva miles de años peleando por sobrevivir. Y es que ahora ya no. ¿Y cómo le explicas a un animal que lleva acumulado en su ADN el sobrevivir ahora es que tienes que disfrutar? Le está pasando a muchos animales también, donde, yo qué sé, cerca de las ciudades, de repente viene el jabalí, porque como le dan comida, o el oso, o la paloma, por supuesto. ¿sabes? Gaviotas que dicen, ¿para qué voy gaviotas están gordas ya. Exacto, ¿para qué voy a ponerme a...? Entonces, eso es, parece una chorrada, pero es que está ocurriendo y va a ocurrir. Entonces, que hay que aprender a
mucha paz interior, mucha reflexión, mucho autoconocimiento que va a hacer que todas esas cosas ya. Las sepas gestionar también. Sí, porque además va a haber cambios cada vez más bestias y más rápido. Y entonces, ¿de qué le sirve que digo, no, estudia Derecho Constitucional, por ejemplo? Pues es que igual cambia la Constitución, pero no por nada, sino porque tendrá que cambiar, porque el mundo cambia. Las artes va a ser una gran vía para el ser humano. La música. Sí, ¿cómo encuentro mi propósito? La ¿no? música, pintar, actuar, hay muchas cosas. El renacimiento, podríamos decir. Bueno, esperemos que no acabe igual, pero sí que sí que es verdad que las artes, por ejemplo, llenan mucho. Por ejemplo, mi hija la mayor toca el piano y me encanta oírla, verla, ver cómo disfruta. Eso, aunque haya mucha tecnología, obviamente la máquina te tocará la partitura, pero si tú quieres tocarla, la vas a tener que tocar tú. Y eso va a hacer que tu cerebro tenga que tener las conexiones que tenga y que practiques. Por ahí hay un carril de generación de satisfacción, de mejora. Al final el humano se tiene que esforzar. Y es bien entendido. Sí. De hecho, tú si consigues algo sin esfuerzo, a veces dices, joder. No le das el Dices, valor. sí es maravilloso. Dices, ya, pero... O si te dan un premio de algo que para ti no te ha costado, el premio objetivamente tendrá el valor que tenga, pero para ti no lo tienes. Entonces, normalmente ese challenge, ¿no? Hay que hacer challenge en el mundo que te toque y con las capacidades que tengas. Es como si el Madrid gana otra vez la Liga, ¿no? Sí, o la Champions, pues es que está... Eso es lo normal. Oye, me encanta esta charla. Es verdad que le hacemos una pregunta a todo el mundo, que es ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? Pero creo que la has contestado con todo esto que has dicho ahora. Pero si quieres añadir algo más. No, espero verla. Espero ver la educación de los hijos de mis hijos. Eso es lo que espero. Porque quiero mucho a mis hijos, estoy seguro que querré a mis nietos y quiero estar por aquí un tiempo más dando guerra. Un ratillo, sí. Sí, reflexionando. Pues muchas gracias, Carlos. A vosotros. Un placer. Y si os ha molado estas reflexiones, pues decírnoslo en los comentarios porque la verdad es que mola mucho hablar con Carlos. Y ahora nos vamos a ir a seguir charlando, pero fuera de cámara. Muchas gracias. Hasta luego, limones.